Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de conferencias organizada por la Sociedad de Amigos del Museo y que se hace paralelamente a la exposición Santiago Ramón y Cajal, que inauguramos el pasado 19 de noviembre. Y esta vez de la mano de dos compañeros de la casa, Soraya Peña y Jesús Muñoz, ambos de la Vicedirección de Exposiciones del Museo. Y bueno, pues decir que Soraya lleva a sus espaldas, iba a decir decenas, pero son cientos de exposiciones, entre ellas las permanentes del museo y luego muchísimas otras temporales e itinerantes. Es una gran conocedora de la historia del museo y de los personajes históricos que han pasado por aquí, que han sido muchos. Y hoy nos va a hablar de la relación de Cajal con esta institución. Jesús Muñoz es el responsable, valga la redundancia, a no solo a exposiciones, sino a investigación, a colecciones, a la Sociedad de Amigos, a todo el museo. Y la verdad es que no se me ocurre nadie mejor para hablar de la imagen de este héroe científico. Y bueno, ya sin más, agradeceros a todos los que estáis aquí, también los que estáis allí, viéndonos a través de la página de Facebook de la Sociedad de Amigos del Museo, y espero que disfrutéis de estas conferencias, que seguro que sí, porque son muy interesantes. Gracias. Gracias, Cristina. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Sociedad de Amigos del Museo y a la Vicedirección de Exposiciones la invitación para participar en este ciclo de conferencias organizadas con ocasión de la exposición Santiago Ramón y Cajal. Como fotógrafo y aficionado a la fotografía estereoscópica, me emociona ver las cámaras que utilizó Cajal durante su vida expuestas en la exposición. Al comprender sus posibilidades artísticas y particularidades técnicas, siento cierta complicidad con su dueño. Hablar de la fotografía en Santiago Ramón y Cajal no es tan simple como parece. Cajal no fue solo un fotógrafo aventajado, sino que tenía un profundo dominio de la química fotográfica, tanto en blanco y negro como en color, que vertió en la fotografía de los colores fundamentos científicos y reglas prácticas. Según su discípulo Fernando de Castro, nada más y nada menos que la historia crítica de la fotografía en color hasta 1912. Estos conocimientos le sirvieron, entre otras cosas, para mejorar y hacer fiable la técnica de la tinción histológica descubierta por Golgi, con la que demostró la individualidad de las células nerviosas en el Congreso de Berlín de 1889. Muestra de su dominio práctico del medio fotográfico aplicado a la histología es también su Manual de Histología Normal y Técnica Micrográfica, publicado el mismo año. Para profundizar en el conocimiento de Cajal y la fotografía, son interesantes las monografías del doctor Javier de Felipe, del Instituto Cajal, y del profesor José Antonio Hernández Latas, historiador de arte de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, y sobre todo la introducción de Gerardo Kurz a la fotografía de los colores en la edición de Editorial Clan de 1994. Otro aspecto menos tratado y del que vamos a hablar aquí es cómo se ha utilizado la imagen pública de Cajal a través de la fotografía. Cajal constituye casi el arquetipo del sabio, pero un sabio muy especial, con influencia política y proyección social gracias a sus descubrimientos científicos y a su posición como intelectual comprometido. Cajal pudo controlar desde el principio su imagen pública gracias a su temprana afición a la fotografía, en donde se autorretrata con la intención de mostrarse como un hombre serio, patriota y de fuertes convicciones. El poder vio pronto en la figura de Cajal y en los valores que representaba la posibilidad de obtener un rédito político. Nace así el héroe español que esgrime un microscopio en vez de una espada. Un héroe que es una especie de contrapeso a la España de la Restauración, rota, atrasada y sin nervio moral y económico para remontar. Una España que Valle Inclán define por boca de Max Estrella, en Luces de Bohemia, como una deformación grotesca de la civilización europea. Un país con 20 millones de habitantes, con la mitad de la población analfabeta y traumatizada por la pérdida de Cuba y Filipinas en el 98, donde el pistolerismo patronal y la violencia sindical campan por sus respetos, que ha sufrido el desastre de Anual en 1921 y donde la inestabilidad política propicia
El golpe de Miguel Primo de Rivera, en 1923. Este es el ambiente social, cultural y económico en el que Cajal consiguió sus principales logros científicos. El primer paso para convertir en un héroe a una figura pública es adoptar una determinada representación visual que evoque las cualidades singulares de ese personaje. El historiador alemán Avi Warburg estudió en su Atlas Mnemosyne la supervivencia a través del tiempo de ciertas imágenes como transmisoras de una determinada emoción. Concepcionó una serie de paneles con fotografías de obras de arte de diferentes artistas y épocas con una temática común. No buscó identificar un arquetipo, sino para intentar demostrar que interpretaciones diferentes causaban la misma emoción visual y que éstas permanecían en la memoria colectiva del artista y del espectador hasta que eran evocadas. Estas representaciones, poses de una determinada emoción, quedan fijadas en el imaginario visual del individuo y pueden ser copia de otra imagen o ser una manifestación espontánea del sujeto. Este autorretrato de Cajal, sentado con el codo flexionado sobre una mesa en su laboratorio particular en Valencia, rodeado de sus reactivos y microscopios, evoca la melancolía que afectaba a los creadores, símbolo de la genialidad que acompañaba a toda la labor creativa. El parecido con el lienzo en que Goya representa a Jovellanos como ministro de Gracia y Justicia es evidente. Ambos posan con la misma postura con los atributos de su profesión, los microscopios y los reactivos y la pluma y el papel, respectivamente. Cajal era un gran admirador de Joaquín Costa, estudioso de Jovellanos, quien había denunciado el atraso secular de España debido a una administración corrupta y a una reforma agraria pendiente, preocupación ya antigua de multitud de tratadistas y políticos del siglo XVIII, como Cabarrús, Campomanes, Capmany, Gándara y el propio Jovellanos. Aunque parece muy probable que Cajal conociese el retrato que Goya hizo a Jovellanos, lo que no cabe duda es que la fotografía de Alfonso, en la que aparece practicando una disección junto a sus discípulos, es una recreación del cuadro de Rembrandt, Lección de Anatomía del doctor Nicolás Tulp, con un inmediato antecedente en el lienzo pintado por Antonio Bravo en 1885, expuesto en la Facultad de Medicina de Santander, en el que el doctor Diego de Argumosa aparece en el centro practicando una disección. Ambas imágenes demuestran que ciertas representaciones se repiten una y otra vez porque están incorporadas a un imaginario concreto, en este caso al médico, como símbolo del magisterio del maestro en cirugía. El mito también puede reforzarse asociándolo a una representación intemporal y simbólica, como es el caso del monumento a Cajal erigido en el Parque del Retiro de Madrid por el escultor Victorio Macho y sufragado por los médicos madrileños. Representa al sabio entre la fuente de la vida y la fuente de la muerte, con el cuerpo recostado en un pedestal elevado en el centro de una lámina de agua que simboliza el fluir de la existencia y escoltado por una estatua imagen de la sabiduría. Macho no habló nunca de la procedencia de su inspiración, pero es obvio que tenía en mente el arte funerario etrusco para evocar la eternidad del mito. Evocación que solo es posible si el espectador tiene las claves que la provocan, en este caso el supuesto conocimiento de este tema de la antigüedad por parte de sus promotores. Cajal muere el 17 de octubre de 1934. Muestra de su popularidad fue su multitudinario funeral en Madrid y las innumerables señales de duelo que derivaron de su fallecimiento. Una vez desaparecido el héroe, comenzó la construcción del mito. Para ello, los poderes públicos tuvieron que recurrir a elementos abstractos como el patriotismo y la integridad moral, dada la imposibilidad de explicar a la sociedad de la época la importancia de sus descubrimientos histológicos, asociando su imagen a estos valores y difundiendo masivamente su retrato en billetes de banco y sellos de correos con un valor facial que garantizaba su circulación. A partir de 1945, el régimen del general Franco recupera su figura. Aunque Cajal era liberal y agnóstico, el nuevo régimen nacional católico aprovechó la aureola de su personalidad y su prestigio para incorporarlo a la visión tradicionalista de España expuesta por Marcelino Menéndez Pelayo, una España que reivindicaba una raza poblada por santos, héroes, patriotas, conquistadores, poetas y dramaturgos, y a la que se añade a Cajal el único científico reconocido internacionalmente. En 100 figuras españolas, un libro de lecturas escolares de 1955, el autor hace de la necesidad virtud cuando alaba a Cajal que con medios insuficientes y supiéndose él con su tenacidad incansable, su perenne entusiasmo, ingenio y creador, fue capaz de grandes descubrimientos, es decir, le hace un héroe y le incorpora al panteón de la raza española en vez de criticar la falta de interés de las autoridades de la época por la ciencia. En 1952 se promulga un decreto para que su figura sea materia obligatoria en la escuela.
abro comillas, durante el primer mes del curso 1952-53 se dará una lección lo suficientemente amplia para que queden resaltadas las virtudes ejemplares que adornaron a don Santiago Ramón y Cajal. Un ejemplo de su inclusión en el currículum docente es el Parvulito, de Antonio Álvarez, para niños de entre 5 y 6 años, un paso intermedio entre las cartillas para aprender a leer y la enciclopedia Álvarez. Cajal pasa a compartir espacio con el general Franco, el Cid y los Reyes Católicos. El Consejo Nacional de Educación la aprobó en 1958 y a partir de ahí las ediciones fueron numerosas. El mismo autor decía que solo de este libro algunos años habían vendido 700.000 ejemplares. En ningún momento se habla de sus descubrimientos histológicos, pero se destaca que a los 23 años era ya capitán y médico. Severo Ochoa consideraba a Cajal como un místico, no como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, pero místico al fin y al cabo, un místico de las ciencias. Casi puede decirse un asceta de la ciencia en una época en que su práctica requería una profunda vocación y su ejercicio, bien claro se ve en Cajal, era una especie de sacerdocio. Una certera reflexión de Severo Ochoa que, dado el aspecto físico de los últimos años de Cajal, se asociaba fácilmente con la imagen de un santo. El subconsciente del régimen facilitó al público esta visión con un sello en el que su perfil recuerda al San Andrés del Greco. A diferencia de la emisión de 1934, el microscopio, atributo que le identificaba como un hombre de ciencia, ha desaparecido. No será hasta 1997, en una edición filatélica conjunta con la Academia Sueca de los Premios Nobel, cuando recupere su condición de científico gracias a uno de sus dibujos histológicos. La construcción del mito de Ramón y Cajal por el régimen del general Franco no solo se instala en el género biográfico y los libros de texto, sino que también se manifiesta en espacios populares tan diversos como los tebeos, el coleccionismo o el cine. En 1959, el film Salto a la Gloria, dirigido por León Klimovsky e interpretada por Adolfo Masillat y María Asunción Sancho, es declarada película de interés nacional. Es lo que llamaríamos ahora un biopic que recoge retazos, pero muy bien escogidos, de la vida profesional y personal de Cajal, pero sin entrar en profundidades científicas. Los libros de biografías para jóvenes son uno de los medios de divulgación más interesantes para medir el sesgo político y el interés del público por los personajes más importantes de la sociedad. Generalmente ilustrados, una de las primeras apariciones de Cajal en este género es en un pequeño artículo en el libro El muchacho moderno, el libro de los grandes inventos, de 1936. Versión española de la edición inglesa de Modern Boy, es un libro sobre aviones, barcos, automóviles y otras curiosidades mecánicas de interés para los muchachos, que incluye también las biografías del inventor del autogiro Juan de la Cierva y al ingeniero Leonardo Torres Quevedo. Probablemente esta reseña sea la descripción más concisa y menos mitificada de la vida de Cajal, en la que se le calificaba como un ejemplo intemporal de tenacidad y perseverancia en el estudio y el trabajo de un hombre excepcional, cuyo recuerdo debe ser venerado por todos los españoles. En plena posguerra aparece la biografía de Francisco Ferrara y Biloc, Santiago Ramón y Cajal, un gran sabio español, 1954, ilustrada por Fernando Marco, dibujante formado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Vierte en las ilustraciones que acompañan al libro su conocimiento de las claves del lenguaje simbólico en la historia del arte. En esta ilustración, con una compleja composición, vemos al fondo a Pegaso, caballo mitológico surgido de la sangre del costado de Medusa. Se cuenta que con sus pezuñas hizo surgir de la tierra la fuente de Hipocrene, consagrada a las musas. De ahí que posteriormente se convirtiera en el símbolo de creatividad intelectual, especialmente en la poesía. Delante y sobre unos libros que aluden al estudio hay una calavera que en la iconografía cristiana simboliza el rechazo a los placeres de la vida y que acompaña las representaciones de ermitaños y penitentes, el sacrificio y la soledad. Mientras que la serpiente evoca la renovación permanente, el carácter dinámico y cambiante de la investigación, en alusión a las mudas de piel de estos reptiles. El triángulo compositivo formado por los libros, la calavera, la cabeza de Cajal y el microscopio es una disposición clásica parecida a las representaciones de San Jerónimo en su estudio. San Jerónimo fue el autor de la Vulgata, la versión en latín de la Biblia declarada por la Iglesia como dogma de fe, arriesgando mucho, algo similar al descubrimiento de Cajal, por la cual su teoría del sistema neuronal fue sancionada por el Premio Nobel y convertida en dogma de la histología en detrimento de la teoría reticular de Golgi. La edad de oro de las biografías ilustradas para jóvenes tiene su máximo apogeo entre mediados de los años 60 y la primera mitad de los años 80 del siglo pasado. Son ediciones mixtas que combinan el texto con el cómic y que permiten al lector, si lo desea, prescindir del mismo y seguir la trama con las ilustraciones.
Estas obras podían ser monográficas o aparecer como recopilaciones biográficas de varios personajes. La apariencia visual que recibe Cajal por parte de cada dibujante es diversa y en ocasiones muestran que son el resultado de obras estereotipadas porque las ilustraciones repiten poses y encuadres de otras publicaciones. Incluso la biografía de Ramón y Cajal llega tempranamente al cómic con una estética muy similar a los álbumes norteamericanos. Ramón y Cajal, el sabio de la serie Vidas Ilustres, 1960, es un ejemplo. Fue publicado por la editorial mexicana Novaro, la misma que distribuye en España los cómics de los superhéroes Capitán Marvel, Superman y Batman, con los que comparte la misma estética y producción técnica. Otro soporte gráfico son las revistas de ocio y divulgación juvenil, como la inefable El Libro Gordo de Petete, editada semanalmente, tenía una sección llamada Los Grandes Genios, en la que se incluyó una sucinta biografía de Cajal, pero con el mérito de ser la primera de este género que explicó con un gráfico la estructura de una neurona. No será hasta la presente década cuando se recupere otra vez el género de las biografías ilustradas, pero dirigidas a un público infantil. Al contrario que las ediciones juveniles de los 70 y los 80, estas obras tienen el valor de ser didácticas y rigurosas, estando concebidas dentro de la técnica docente experiencial. Con unas ilustraciones de rasgos infantiles prescinden del detalle buscando la claridad expositiva. Ramón y Cajal, Una vida al microscopio, de 2016, es un cómic de la colección Científico, dibujado por Jordi Bayarri y editado mediante micromecenazgo por su autor. Esta deliciosa obrita es la mejor documentada del género gracias al trabajo de Taira Lanuza, investigadora del CSIC del Instituto de Historia de la Medicina. Dentro del mismo estilo, pero más orientada a la comprensión de conceptos que al conocimiento biográfico, se encuentra Ramón y Cajal, el científico que descubrió las neuronas de nuestro cerebro, 2020, en la que el Nobel se dirige al lector infantil para contarle su vida y sus descubrimientos. El guión es de la comunicadora científica Elena González Burón y los dibujos de Boogie House. La visión de la obra y de la imagen de Cajal que difundieron los gobiernos y los medios de comunicación tuvo su interpretación y retorno en la cultura popular. Así, la imagen de Cajal aparece en álbumes de cromos, vitolas de cigarros e insignias de agrupaciones lúdicas o incluso en bebidas alcohólicas, mostrando el pozo real que la utilización de su figura ha dejado a la sociedad y ofreciendo un interesante repertorio iconográfico digno de estudio. A modo de conclusión, podemos decir que la fotografía fue un recurso determinante en la utilización de la imagen pública de Cajal. Contribuyó a glorificar al mito sin tener que imitarle, pues al elevar sus logros a una esfera superior, estos quedaban fuera del alcance de la sociedad. Además, evitaba a los poderes públicos de turno la mala conciencia de saber que no se habían preocupado de crear un ambiente científico favorable ni antes ni después de la aparición de su figura. Ortega comparaba la memoria de Cajal con el cuerpo de San Isidro, trayéndole y llevándole como un mágico fetiche para aplacar las iras del demonio inteligencia. Es una cosa que no se hace más que en los países donde no se quiere trato normal, próximo y sin magia con los intelectuales. Incluso autores que con sus obras habían contribuido a crear su aureola mística, como Laín Entralgo, se dan cuenta que esa construcción de hombre mito ha convertido a Cajal para unos en un héroe, para gran parte de la población en un lavaconciencias y para la mayoría de los íberos, en mayor o menor medida analfabetos, en un personaje que no les dice nada o que les recuerda el nombre de una calle o de una plaza. Sin embargo, sin entrar en una valoración crítica del mayor o menor compromiso político que los poderes públicos han tenido con la ciencia a lo largo del tiempo, la utilización de la imagen pública de Cajal favoreció la creación de un repertorio iconográfico rico y diverso, repartido en diferentes soportes visuales que ilustran una parte de la memoria colectiva de un periodo de la historia de España. Muchas gracias. ¿Se oye nada? Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos al museo otra vez. Los que estáis aquí, bienvenidos también los que nos estáis viendo desde casa. Bueno, gracias a Josefina, que lo organiza todo, Josefina Cabarga, que no se me olvide. Voy a tratar de establecer
cómo fue la relación entre Santiago Ramón y Cajal a través de hechos relevantes, pero también a través de anécdotas. Fundamentalmente hay que decir que la relación entre Cajal y el museo estuvo vinculada a la figura de Ignacio Bolívar, que fue director del Museo de Ciencias Naturales entre 1901 y 1939, y a dos instituciones, la Real Sociedad Española de Historia Natural y la Junta para Ampliación de Estudios. La Real Sociedad Española de Historia Natural se funda en 1871 y es Bolívar uno de sus socios fundadores, mientras que Cajal se hace socio en 1892 cuando llega a Madrid porque ha obtenido la cátedra de Histología y Anatomía Patológica en la Universidad de Madrid. De la Junta de Ampliación de Estudios hablaremos después, pero se funda en 1907. Aquí lo voy a leer porque es que me encanta la forma que tiene de describir y el momento en que Cajal conoce a Bolívar, que nos ilustra mucho hacia cómo era su forma de ser y sobre todo esa manía suya que tenía de no perder el tiempo. Dice, allá por el año 1887, cuando él estaba trabajando en la Universidad de Valencia, fui nombrado juez de oposiciones a cátedras de anatomía descriptiva. Deseoso de aprovechar mi estancia en Madrid para informarme de las novedades científicas, púseme en comunicación con cuantos en la corte cultivaban los estudios micrográficos. Entre otras visitas instructivas mencionaré la girada al Museo de Historia Natural, donde conocí al modestísimo cuanto sabio naturalista don Ignacio Bolívar. La imagen, esta que antes nos ha mostrado Jesús también, es la que corresponde más o menos al momento en que Cajal conoció a Bolívar. Y esto es donde estaba situado el museo en aquel momento, en la calle Alcalá 13, y también más o menos el aspecto que tenía la sala de exposiciones de rumiantes y paquidermos, con una imagen de 1876. Nada más llegar a Madrid, como hemos dicho, se hace socio de la Real Sociedad Española de Historia Natural y en ella era tesorero, cargo que llevaba aparejado el ser responsable de la edición de los Anales de Historia Natural, Ignacio Bolívar. Entonces, él dice en sus memorias, también cuenta, dice, por fortuna en Madrid no faltaba abundante material de trabajo. Tan rica mies movióme a adelantar comunicación sobre la retina de los peces, que se publicó, gracias a la bondad del sabio don Ignacio Bolívar, en los Anales de la Sociedad de Historia Natural, y a redactar ulteriormente voluminosa monografía aparecida en la Selil, reputada revista biológica belga. El artículo es la retina de los teleostios y algunas observaciones sobre la de los vertebrados inferiores, que aparece en 1892, o sea, nada más llegar a Madrid. Posteriormente, pues publica también un trabajo sobre el asta de Amón y fascia dentata, que posteriormente, como él también comenta, es traducido al alemán y publicado en una revista alemana después de aparecer en la Real Sociedad. Con motivo de esta publicación, existe en el archivo del museo una carta un escrito de Cajal a Bolívar pidiéndole que le devuelva los clichés de los dibujos que le había prestado, cedido para hacer la correspondiente publicación en los anales. Se despide, sabe que le quiere, de veras, su amigo y compañero Cajal. Un poco después, Cajal empieza a publicar en la revista trimestral de micrografía en 1896 y cuando se crea el laboratorio de investigaciones biológicas empieza a publicar en los trabajos del laboratorio. Con lo cual las publicaciones
en los anales de la Real Sociedad se van distanciando. No obstante, cuando se cumplen los 50 años de la fundación de la Real Sociedad, Bolívar le vuelve a solicitar un artículo para un trabajo, para el volumen extraordinario que van a publicar con motivo de este aniversario en 1921. Y dice Cajal: requerido bondadosamente por don Ignacio Bolívar, el sabio y venerado maestro de todos los naturalistas españoles, apartado por tiranía de la ley y en plena lozanía intelectual del aula universitaria, aunque no por fortuna de su vocación docente, escribo las presentes cuartillas, pobrísima ofrenda con que intento colaborar a la celebración del cincuentenario de la Sociedad Española de Historia Natural, una de las corporaciones científicas más patrióticas, laboriosas y desinteresadas con que se enorgullece nuestro país. El artículo fue Las sensaciones de las hormigas. Aquí hace referencia Cajal a que Ignacio Bolívar se había jubilado de su plaza de catedrático en la universidad y es Cajal el que consigue, a pesar de que ya había cumplido los 70 años, que Cajal permanezca como director del museo, estamos en 1921, y como jefe de la sección de entomología, lo que da pues una idea de la buena relación que existía entre los dos. Esta es una ilustración que aparece en el correspondiente trabajo. Dicen que a Cajal no le gustaba que sus dibujos apareciesen sin la correspondiente explicación, por eso la he puesto aquí, para que sea como él quería. Bueno, los trabajos de Cajal y de sus discípulos publicados por la Real Sociedad Española de Historia Natural han sido recogidos en dos memorias recientes, una del año 98 y otra del año 99, para todo el que tenga interés en consultarlas. Otro motivo de coincidencia o de conexión fue el tema de las sedes. En este caso coinciden tanto el Laboratorio de Investigaciones Biológicas como la Real Sociedad. ¿Por qué? Bueno, pues en 1895 hay una orden que decide que el Museo de Ciencias Naturales tiene que ser desalojado de la sede de la calle Alcalá, que habíamos visto antes. Entonces, bueno, pues la Real Sociedad escribe al ministro de Fomento diciendo que la sede elegida no se ajusta a las necesidades del museo, ni por espacio ni por condiciones, y que la mudanza no se puede realizar de esa forma tan rápida porque es un museo que está llena de colecciones valiosas. Bueno, todas esas cosas que eran lógicas que se dijesen, y pues este escrito lo firman, como no podía ser de otra forma, entre otros Cajal y Bolívar. El museo es trasladado a los bajos del Palacio de Biblioteca y Museos, pero como no hay espacio suficiente, tanto la sección de entomología como la de antropología van al Museo Antropológico del Museo del Doctor Velasco. Aquí coinciden entonces desde 1895 la sección de entomología, la Real Sociedad Española de Historia Natural, la sección de antropología, y en 1901, que es cuando se funda el Laboratorio de Investigaciones Biológicas, después de unos meses en la calle Ventura de la Vega, se traslada también aquí el laboratorio. Y bueno, para confirmar este hecho, cuando se produce la constitución de la Comisión Permanente para la Exploración del Noroeste de África de la Real Sociedad, las actas de la Constitución dicen reunidos, bueno, no sé si se ve, pero bueno, que dice que se han reunido en el laboratorio de entomología donde se haya establecida la sociedad en la calle Alfonso XII 74. Es decir, estamos en el Museo de Antropología, donde estaba la sección de entomología, el laboratorio que allí había montado Bolívar también,
y la Real Sociedad. Bueno, Manuel Martínez de la Escalera fue uno de los integrantes de esa comisión permanente y realizó expediciones a Marruecos como zoólogo, por eso está aquí en esta fotografía. Y en la comisión es Cajal uno de los vicepresidentes y Bolívar el secretario general. Este es un saludo del presidente donde convoca a los miembros de la comisión. Y bueno, la siguiente institución que fue importante en la relación entre Cajal y el museo fue la Junta para Ampliación de Estudios, que se creó en 1907 con objeto de formar a jóvenes estudiantes investigadores, de becarlos y de que pudiesen estudiar en el extranjero, de crear nuevos laboratorios de investigación y de renovar aquellos que eran existentes, aquellos que ya existían. Este es el acta de constitución, que bueno, también es, no sé si o micrófono o leo. Es el Cajal es propuesto como presidente de la JAE, pero dice, se excusó el señor Cajal alegando que carecía de categoría política y no conocía bien la administración. Insistieron varios señores y quedó elegido por unanimidad presidente el señor Ramón y Cajal. Bueno, pues efectivamente Cajal es elegido presidente de la JAE y Bolívar es vocal y vicepresidente posteriormente. Y bueno, pues la JAE fue fundamental para el relanzamiento y la renovación del museo en el primer tercio del siglo XX. En 1910, y esto es otro punto de coincidencia, se crea el Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, la JAE lo crea, en el que están incluidos varios museos y laboratorios, entre los que se encuentran el de Ciencias Naturales, el Antropológico, el Real Jardín Botánico, el Laboratorio de Automática y el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cajal, entre otros. A partir de 1912, la JAE promueve la publicación de los trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales y algunos de los ejemplos tenemos aquí, el catálogo de las colecciones de mamíferos de Ángel Cabrera o los estudios entomológicos de Ignacio Bolívar. Y la JAE también decide que se imparta en el museo un curso práctico de biología para que los estudiantes que iban a ser becados en el extranjero fueran con conocimientos prácticos y de todo tipo suficientes. Este curso práctico de biología dio lugar al Laboratorio de Biología en 1913, que fue dirigido por Antonio Zuleta, que es el investigador pionero de la genética en España. En esta imagen tenemos a Zulueta en el laboratorio de biología en el museo. Es decir, la JAE impulsó una serie de medidas, publicó incluso la JAE trabajos de investigadores del museo, aparte de los trabajos de las 3 series de los trabajos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y también pues, apoyó el traslado del museo desde el Palacio de Biblioteca y Museos hasta el Palacio de la Industria y las Artes. Comenzó el traslado en 1907, se trasladó en primer lugar la colección y la sección de entomología. La de antropología, como todos sabemos, se quedó en el Museo de Antropología. Y finalizó este traslado desde lo que es ahora la Biblioteca Nacional en el año 1910. Aquí tenemos a Bolívar instalado en el despacho en esta sede, en la que continuamos hasta la actualidad.
Y hablando de sedes, pues en 1920 se crea por esta orden por este Real Decreto del 21 de febrero de 1920, se crea el Instituto Cajal. Y en 1922, también por una ley del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que ordena la edificación de la construcción de un edificio destinado para que albergue este Instituto Cajal. Recordemos que hasta entonces Cajal trabajaba en su laboratorio situado en el Museo del Doctor Velasco. Esta es una imagen de Cajal más o menos en la época de la que estamos hablando. Este es el edificio en construcción del futuro Instituto Cajal, que estaba situado en el Cerro de San Blas, en la esquina del Retiro, justo pues, casi enfrente de donde vivía Cajal, al lado de donde está ahora el Observatorio Astronómico, por dar una referencia más conocida. Y aquí en este momento pues tiene un papel de cierto protagonismo Cándido Bolívar, que era hijo de Ignacio Bolívar, y en ese momento su secretario del Ministerio de Instrucción Pública. Entonces, las obras del edificio destinado al Instituto Cajal se estaban demorando largo tiempo. El discípulo de Cajal, Gonzalo Rodríguez Lafora, le escribe a Cándido Bolívar pidiéndole que una partida que se ha reservado para que se finalicen las obras, una partida de 200.000 pesetas para finalizar las obras, por favor que se lo pase al ministro, no vaya a ser que como estamos en noviembre no se gasten y vuelvan otra vez al Tesoro o Hacienda. Y Cándido Bolívar le escribe pues con 2 días de diferencia, contestándole que por supuesto que se van a agilizar los trámites y que, como usted comprenderá, yo también estoy muy interesado en que de una vez terminen las obras del Instituto Cajal. Es decir, esta es otra conexión entre un personaje del museo y el Instituto Cajal. Otra de las muchas reflejos de la buena sintonía que existía entre Bolívar y Cajal es que cuando se realiza la solemne entrega de la medalla Echegaray que le concedieron a Bolívar y que había sido anteriormente concedida a Cajal por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pues el Ricardo García Merced, que es el que hace el discurso de entrega, le compara con Cajal, entre otras cosas, dice, bueno, pues porque son de la misma época, porque los dos han trabajado manejando el microscopio, porque los dos han recibido el premio Echegaray, porque los dos cultivaron desinteresadamente las ciencias y poseen las mismas cualidades de perseverancia, austeridad, clarividencia y reflexión. Bolívar, por supuesto, agradece la comparación, pero dice que no es así. Que, entre otras cosas, porque dice que Cajal hizo su trabajo completamente solo y, en cambio, el resultado del trabajo de Bolívar es el resultado de un trabajo en equipo. A pesar de todo, lo agradece. Pero bueno, es para ilustrar que se tenían una mutua consideración. Bueno, Cajal muere en 1934 y le sucede en la presidencia de la JAE Ignacio Bolívar, que estaba siendo su vicepresidente. Esta imagen de la escuela de Cajal de 1935, que se reúnen en 1935, pertenece al archivo histórico del museo. Y bueno, aquí están representados algunos de los discípulos de Cajal
pero ninguno de los que voy a hablar, aunque sí señala aquí que pertenecían también al instituto y faltan en las fotos La Fora, López y Domingo Sánchez, del que sí que voy a hablar. Efectivamente, Domingo Sánchez, cuyas fechas de nacimiento y fallecimiento están aquí, 1860-1947, estudió Ciencias Naturales y, nada más terminar, formó parte de la expedición que organizó la Comisión de la Flora Forestal de Filipinas como ayudante zoólogo con el fin de recolectar el máximo número de ejemplares de la fauna de Filipinas, con destino a la Exposición General de Filipinas que tuvo lugar en Madrid, en el Retiro, en 1887. Él, de todas formas, permaneció en Filipinas pues hasta que Filipinas dejó de ser colonia española, hasta el 98, y cuando volvió donó al museo un gran número de ejemplares, un documento definitivo ahí con fecha de 1905 en el archivo del museo también, y por este motivo se solicita desde el museo que se le conceda la Cruz de Alfonso XII. Aparte de esto, al volver de Filipinas, también debía ser un hombre inquieto, estudió medicina, había iniciado los estudios en Manila y trabajó como ayudante de Cajal. Se dedicó fundamentalmente al estudio del sistema nervioso de los invertebrados y publicó, entre otras publicaciones, con Cajal, esta contribución al conocimiento de los centros nerviosos de los insectos, y que se publicó en los trabajos del Laboratorio de Investigaciones Biológicas. Bueno, pues contar también como anécdota que el Palacio de Cristal del Retiro se construyó para albergar esta Exposición General de Filipinas, que también se situó tuvo también un espacio en el Palacio de Velázquez, que ya estaba construido anteriormente, y con los restos de la exposición o con las cosas que ya no se devolvieron a sus propietarios, se fundó el Museo Biblioteca de Ultramar, que permaneció en este Palacio de Velázquez hasta 1908 y del cual también los ejemplares zoológicos volvieron al museo en esa fecha. Es decir, Domingo Sánchez fue primero naturalista y después ya histólogo con Cajal, que por cierto le agradece las preparaciones que él preparó para este trabajo sobre los centros nerviosos de los insectos. Esta es una imagen de Cajal con sus discípulos y el segundo por la izquierda es Domingo Sánchez. Otro de las conexiones o de los personajes que tuvieron conexión tanto con Cajal como con el museo fue Emilio Fernández Galiano, que se doctoró en Ciencias Naturales en 1909, se especializó en microbiología, concretamente en protozoos, y para el estudio de los mismos utilizó las técnicas de impregnación argéntica que aprendió como discípulo de Cajal en su laboratorio. Posteriormente fue vicedirector del Instituto Cajal entre 1939 y 1940 y director en funciones en 1941. Y después, y ahí se establece la conexión, fue director del Instituto José de Acosta y del Museo Nacional de Ciencias Naturales desde 1941 hasta su fallecimiento en 1953. Bueno, como también hemos dicho en estos foros en algún otro momento, después de la guerra el museo se descompone o se disgrega en tres institutos: el Instituto José de Acosta, con el que a menudo se confunde el museo, el Instituto Español de Entomología, el Instituto Lucas Bañada de Geología. Por esa razón era Fernández Galiano director del Instituto José de Acosta y del museo simultáneamente.
A partir de 1985 se produce la reunificación. Todos los 3 institutos y el museo se quedan convertidos en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y se inicia una remodelación arquitectónica, la renovación de las exposiciones permanentes y un programa de exposiciones temporales que se inicia en 1990. Y es aquí donde vuelve a tener presencia Cajal como protagonista intermitente de algunas de las exposiciones temporales que han tenido lugar desde esa fecha hasta nuestros días. La primera fue el cerebro, del arte de la memoria a la neurociencia. Vemos aquí los azulejos que están debajo del nombre del museo, que pone todavía Instituto José de Agosta, que no los habían retirado. Bueno, en esta exposición hacía un recorrido por la percepción y la interpretación del funcionamiento del cerebro desde el Renacimiento hasta nuestros días. Y claro, en el caso del descubrimiento de la neurona, pues está dedicado fundamentalmente a Cajal. Aquí vemos un retrato suyo. Aquí en medio de esta foto está Golgi, con el que compartió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Y en un último ámbito se reprodujo con los instrumentos, todos los elementos de trabajo, los apuntes, las notas que cedió el Instituto Cajal. Se reprodujo su laboratorio. Aquí tenemos una caja con las preparaciones para el microscopio, los reactivos, microtomo, microscopio, las preparaciones. La verdad es que fue una reconstrucción como muy fiel a lo que pudo ser el área de trabajo de Cajal. Posteriormente, en 1998, se inauguró la exposición Imágenes para la Ciencia, donde había todo tipo de imágenes, astronomía, imágenes submarinas, microscópicas, naturalistas. Y, por supuesto, hay un espacio que está dedicado a Cajal, fotógrafo, donde se exhibían pues, los microscopios y las cámaras de fotos, incluidas las cámaras utilizadas para obtener imágenes microscópicas. Y en esta vitrina se expone este cuaderno de notas en el que Cajal anotaba sus trabajos y sus descubrimientos acerca de la fotografía en color. Cajal fue un pionero de la fotografía en color mundial, porque muy pocos trabajaban en aquella época la fotografía en color. También se exponía el libro que ha señalado antes Jesús, La fotografía de los colores. Hay algunas imágenes, había también fotografías suyas junto a los dibujos. Y en 2001 hubo una mini exposición, que no he recogido las imágenes, con motivo de la reunión en Madrid, en el Instituto Cajal, del Cajal Club, que es una asociación norteamericana dedicada al estudio de la neuroanatomía y, según dicen ellos mismos en su página web, a la veneración de Cajal. Entonces, aquí se montó una pequeña exposición en la cual se dijo, o por lo menos había un cartel que figuraba, que decía: es la primera vez que se exponen juntos el diploma y la medalla del Premio Nobel de Cajal, junto con dibujos y también fotografías. Pues esa fue la primera vez que esa asociación se reunió fuera de Estados Unidos y eligió Madrid y el Instituto Cajal en 2001 para
hacerlo, y el museo para exponer las cosas de Cajal. En 2006 se realizó, con motivo de la celebración del centenario de la concesión del Nobel a Cajal, una gran exposición que, entre otras, se organizó la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, que hacía un recorrido por toda la vida profesional y familiar de Cajal. Esta es la mesa que vemos siempre cargada de reactivos en muchas fotografías. Los dibujos de Cajal, que hizo Cajal para los atlas anatómicos. Cajal quiso ser pintor antes que médico, pero su padre le dijo, bueno, estudia mejor. Y él, pues, estudió medicina. En este ámbito dedicado a las instituciones científicas, pues vuelve a aparecer la figura de Bolívar en relación con la JAE. En esta exposición, hace 100 años, el museo estrenó sedes y se hacía un recorrido por las sedes del museo que el museo había ocupado, las que había ocupado y las que no, como es el caso del edificio del Prado, el edificio de Villanueva. Aquí este ámbito está dedicado al momento en que ocupó la Biblioteca Nacional, y hay una vitrina en concreto que está dedicada a Cajal, a Bolívar y a la JAE. Esta es el acta de constitución de la JAE, de la que hemos hablado anteriormente, por la importancia y la influencia que tuvo la JAE en que el museo se trasladase a la sede actual. Y finalmente, en 2017, se inauguró la exposición Mujeres Nobel, en la que estaba dedicada a las mujeres que habían recibido el premio Nobel, pero también a las que no llegaron a obtenerlo. Este es el caso de Concha Espina, que fue candidata durante 3 años distintos, 1926, 27 y 28. Bueno, pues Concha Espina, pues se escribía con Cajal. En esta vitrina pues están algunas de las cartas que se intercambiaron con motivo de, claro, de su candidatura al Nobel. Ahora sigo con el tema de las cartas. En este espacio se reprodujo el monumento que Victorio Macho le dedicó a Concha Espina Santander, y aquí se exponía el busto que se utilizó para realizar el correspondiente monumento, y casualmente es Victorio Macho con un monumento, bueno, pues que es también una fuente, el que realizó el monumento de Cajal en el Retiro, que nos ha contado. Entre otras cosas, en las cartas de Cajal le dice a Concha Espina: mi admirada y querida amiga, acabo de enviar a Suecia mi propuesta en favor de usted, apoyándola para la concesión del Nobel, no solo por mí, sino por la cantidad de fans que tiene o de seguidores que tiene tanto en España como en el extranjero. Y bueno, finalmente la última exposición es la que se acaba de inaugurar, que se llama Santiago Ramón y Cajal, y que conmemora, como hemos dicho, los 100 años de la creación del Instituto Cajal. Muchas gracias. Esto es todo.
Uy.